Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la jornada de prevención de riesgos laborales, donde vamos a hablar del tema de salud laboral expuesto. Aquí hay componentes de bomberos, del consorcio de emergencias tanto de Gran Canaria como de Tenerife, creo, compañeros de AENA, compañeros de la empresa Traxa, que trabajan en el sector forestal también, compañeros de GESPLAN y compañeros del Cabildo Tenerife. Por lo tanto, vamos a dar comienzo a la jornada, ¿vale? Y vamos a inaugurar la jornada por el secretario general de la Federación Sindical Canaria, Pedro Costello. Hola, buenos días. Nada, darles las gracias a todas y a todos por estar aquí. Fundamentalmente a las personas que han tenido que trasladarse para llegar. Tenemos compañeras y compañeros de todas las islas, con la única excepción de La Gomera, pero no equivocarme. También hay, bueno, pues entonces hemos hecho el pleno. Tenemos compañeras y compañeros de todas las islas y tenemos compañeras y compañeros de las distintas modalidades. Tenemos forestales, tenemos urbanos y tenemos aeronáuticos. Esa era la idea de las jornadas, que le podamos dar una vuelta a la salud laboral en todos los ámbitos en los que se desarrolla la actividad. Y quiero dar las gracias también al plantel de ponentes que tenemos hoy. La verdad es que es un lujo que en una actividad estrictamente federal como es esta, organizada por la Federación de Servicios a la Obreras Canarias, pues tengamos el nivel de ponentes que vamos a tener hoy. Vamos a contar con el compañero Víctor Toledo, del Gabinete de Salud Laboral de Comisiones Obreras Canarias, que es un puntal que tiramos de él y también de las compañeras y compañeros que están en el gabinete, tiramos de él para todo y la verdad que siempre estamos bien atendidos y atendidas. Está con nosotros el compañero Ángel Citores, que es el compañero secretario de la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal de Servicios a la Ciudadanía, es el secretario de Salud Laboral y es quien va a clausurar las jornadas y seguro que nos va a contar cosas que van a ser del interés de todas y de todos. Tenemos al compañero Carlos Sánchez, que es un especialista de un nivel enorme en temas de salud laboral en bomberos. Yo estuve en unas jornadas que hicimos hace unos años, justo aquí en Tenerife, también de cancerígenos, y la verdad es que tuve la oportunidad de aprender un montón de Carlos, ¿no? Y, luego tenemos a una compañera y un compañero que han venido nada más y nada menos que de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de España. Les damos las gracias por haber venido a este ámbito, que es un ámbito federal de una comunidad autónoma y que de verdad que tenemos vamos a tener un nivel en las ponencias que agradecemos. Y sobre todo agradecemos que todas las compañeras, los compañeros y compañeros que habéis venido de la península, pues os hayáis trasladado aquí, ¿no? Realmente Canarias no está tan lejos, ¿no? Porque son solamente 2 horas y media de avión, que a veces es lo que se tarda en llegar al Corcón, ¿no? Depende cómo esté el tráfico en Madrid, ¿no? Tenemos al compañero Óscar Bayona y a la compañera Carmen Mancheño de la Secretaría Confederal de Salud Laboral y nuevamente pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y en la mesa pues tenemos al compañero Carmelo y al compañero Elesban, que son los dos compañeros que dentro de la agrupación de bomberos de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias, son los dos compañeros que coordinan
todo lo que tiene que ver con los bomberos forestales, donde hay mucho trabajo y donde están haciendo un trabajo muy importante que se ve hoy aquí, con la cantidad de compañeros forestales que nos acompañan. Y luego, pues a mi derecha está el compañero José María Monzón, que es el responsable de la agrupación de bomberos a nivel estatal de la FSC, pero también es el compañero que coordina la agrupación de bomberos de la FSC de Canarias, y el trabajo que se está haciendo desde la agrupación de bomberos, pues realmente está siendo un trabajo enorme y encomiable, porque ustedes le están viendo a Monzón en todas las islas y están viendo cómo se está haciendo un trabajo que hace unos años parecía imposible, que es cómo vamos penetrando en los colectivos de bomberos forestales, cómo va calando el discurso de comisiones obreras en todas las islas, que los bomberos forestales no son solo para el verano, como las bicicletas, que los incendios se extinguen en invierno con la prevención. Todo este discurso de comisiones obreras que encabeza Monzón. Cómo estamos peleando para que en aquellas islas donde hay experimentos extraños en materia de servicios de extensión y prevención de incendios con empresas privadas, con personal voluntario, cómo estamos trabajando desde el más absoluto respeto a las personas que están realizando esa actividad y prestando toda la ayuda a estas personas, cómo estamos trabajando hacia la internalización en la administración pública de estos servicios, que es donde tienen que estar. Tenemos compañeros aeronáuticos que, bueno, AENA está como está, Rajoy nos la dejó con el 48% privatizado, y ahora estamos viendo cómo, siendo una empresa mayoritariamente pública y con un gobierno progresista y de izquierda, pues estamos viendo cómo se están privatizando hasta las torres de control. Con lo cual, todo el resto de los servicios que presta AENA, pues se observa este proceso con una enorme preocupación. Y también sabemos y vemos cómo en aeropuertos que se renuevan completamente con terminales nuevas y demás, pues resulta que el lugar donde prestan sus servicios las personas de los servicios de extinción de incendios, los bomberos aeronáuticos, pues no siempre están en las mejores condiciones, y parece que se renueva todo en los aeropuertos menos las instalaciones donde se tiene que prestar un servicio fundamental para la seguridad aeroportuaria. Voy a terminar ya, Ervan, pero no quiero hacerlo sin tener una mención a la isla de La Palma, a la catástrofe enorme que ha supuesto el volcán de La Palma. Aquí hay compañeros de la Isla Bonita que, bueno, todo el mundo lo ha pasado muy mal en La Palma. Todo el mundo lo está pasando mal en La Palma porque la comarca donde se produce la erupción justo es la más poblada de la isla y está afectando mucho a toda la actividad económica, que fundamentalmente es la agrícola, y que la erupción ha afectado muchísimo al territorio y a las explotaciones, pero está afectando en todos los sentidos. Y en La Palma pues han estado trabajando bomberos prácticamente de todas las islas. Muchos de ustedes han estado allí peleando contra un gigante que no sabíamos muy bien cómo enfrentarnos a él, pero trasladando seguridad a nuestra población. Entonces, quería hacer una breve mención a esto y nada más. Para ceñirnos al horario, declarar inauguradas las jornadas, desearles a todas y a todos un buen trabajo, dar las gracias nuevamente a los ponentes y a la ponente, de quienes vamos a aprender mucho en el día de hoy. Nada más, muchas gracias. Vamos a dar paso a Víctor Toledo, técnico de prevención de riesgos laborales, y nuestro compañero del Gabinete de Salud Laboral.
Muy bien, campeón. Buenos días a todos y a todas. Agradecer al SBAN por la presentación y también agradecer a la Federación de Servicios a la Ciudadanía esta invitación a participar en una jornada tan importante como es para el colectivo de bomberos. También agradecer a Monzón, que ha sido para mí un referente en el sector y en el colectivo de bomberos, porque llevo muchísimos años colaborando con él en desarrollar la actividad preventiva en este colectivo y también asesorándole dentro del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria en materia de prevención de riesgos laborales. Por tanto, es un placer estar aquí presente y poder contar nuestra experiencia y nuestro trabajo, ¿no? Y poner en valor lo que es la prevención de riesgos laborales, que es el objetivo de mi presentación de hoy. La base para poder desarrollar y poder mejorar las condiciones laborales y poder tener una actuación que sea eficaz es mejorar lo que es la actividad preventiva en las empresas, el poder implicarnos en el desarrollo de la ley de prevención de riesgos laborales y la importancia de tener una adecuada actividad preventiva de las necesidades de los servicios que se prestan y más un servicio como el de ustedes que tiene unas características, unas peculiaridades muy, muy importantes. Voy a empezar mi presentación, tengo casi 3 sesiones, ¿no? Una primera introductoria vinculado al marco legislativo, de dónde partimos y todo lo que nos ha costado un poco el poder avanzar en la prevención de riesgos laborales. Un segundo marco donde se establece lo que dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con los principios básicos y documentación y herramientas con las que se cuenta para desarrollar e integrar la actividad preventiva en las empresas. Y un tercer apartado que es la importancia del papel que juegan los trabajadores y trabajadoras en esa actividad preventiva. Y en especial, el papel que juegan los representantes de los trabajadores para que esa actividad preventiva sea eficaz. No ha sido un camino sencillo, no ha sido un elemento de fácil desarrollo, porque desde que se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tuvimos muchas reticencias en que se aplicara esa Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que los propios compañeros de los servicios creyeran en esa prevención de riesgos laborales. No era solo una concienciación por parte de las administraciones o por parte de las empresas encargadas de gestionar esos servicios, sino también de los propios compañeros que estaban en el servicio, el de concienciarlos que hay herramientas y hay una legislación que garantiza la seguridad y salud en sus puestos de trabajo y que por tanto es un derecho fundamental. Por eso he querido empezar esta intervención recordando que garantizar la seguridad y salud de cualquier trabajador, indistintamente de la actividad que desarrolle, es un derecho fundamental recogido en la Constitución española y reconocido por todos los entes. Es decir, en la propia Constitución española se establece claramente que los trabajadores y los empresarios deberán de velar por la seguridad y higiene en el trabajo en todo momento, indistintamente de la actividad que desarrollen. Y la propia OIT, lamentablemente, después de más de 20 años de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en estos 2 últimos años, con motivo del Día Internacional de la Salud en el Trabajo, el lema que ha puesto sobre la mesa es que la prevención de riesgos laborales es un derecho fundamental. Un derecho fundamental que si no ejercemos va decayendo.
Y ese es el papel que deben de ejercer ustedes, exigir el cumplimiento de la ley. Porque lo que no se ejercita no se cumple. Porque los papeles aguantan mucha información, mucha documentación. La ley de prevención de riesgos laborales no solo se basa en ese marco, sino en muchísimos reales decretos que desarrollan y que por tanto tenemos que estar insistiendo e incidiendo para que esa ley se cumpla. Es más, hubo una serie de dificultades en la propia redacción de la ley de prevención de riesgos laborales, porque cuando se determinó el ámbito de aplicación, se establecían una serie de ámbitos en función pública que se quedaban al margen. Y de forma interesada consideraron que los colectivos de bomberos forestales, también se quedaban fuera. Hasta que en el año 2007, la propia dirección a nivel estatal se tuvo que decantar el propio Ministerio de Trabajo para confirmar que la ley de prevención de riesgos laborales se debe de aplicar en su plenitud en lo que es el colectivo de bomberos y no quedar al margen de la población, como un derecho que es necesario y imprescindible que todo trabajador y trabajadora tiene. Siguen habiendo pequeñas lagunas, como en el Real Decreto de Trabajo, que por ejemplo para los bomberos forestales o trabajo a la intemperie no se le aplica el Real Decreto del lugar de trabajo, porque solo se enseña a hacer un trabajo estable, o el Real Decreto que está vinculado al tema de enfermedades profesionales. El colectivo de bomberos no está incluido como profesiones de exposición a riesgo a muchas enfermedades de las que están contempladas. Por tanto, eso es lo que dificulta el reconocimiento de patologías que están vinculadas a la actividad laboral que se desarrolla. Y también, como muestra de las jornadas de hoy, que se van a hablar sobre cancerígenos, y donde esa exposición, cuando no está vinculada exposición con actividad laboral, lo que terminamos es judicializando los casos para que se consiga ese avance. Pero también hay otros reales decretos que se quedan, que están cojos o que presentan deficiencias, como puede ser el Real Decreto que vincula el riesgo de exposición al riesgo biológico, y que ustedes también tienen una característica muy específica, y que si no tienen una evaluación de riesgo perfectamente adecuada, pues no se contemplaría y terminamos también judicializando. Pero no es un mal solo del colectivo de bomberos, ¿vale? También es un mal generalizado. Hay muchos reales decretos que son del año 97 que están desfasados y que en esta última negociación de la estrategia española y la estrategia canaria se ha puesto en evidencia la necesidad de actualizar la normativa a la realidad de las circunstancias y a las condiciones laborales actuales. Un claro ejemplo es el Real Decreto sobre pantallas de visualización de datos. Vas a ver el Real Decreto y aquello es que tienes parece que trabajas con una caja en vez de con un ordenador, ¿vale? Y los teclados es como que ya el trabajo inalámbrico no existe. Todavía seguimos con el por cables y con una maraña, ¿no? Por tanto, no es solo un mal de ustedes, como estaba diciendo, sino que también es una necesidad de actualización de dicha legislación. Por otro lado, se está trabajando desde comisiones obreras por mejorar la calidad de vuestras condiciones laborales y también de vuestras condiciones de trabajo. Y de ahí esa propuesta de estatuto de bombera forestal, donde un apartado muy específico va vinculado a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Y por qué para los bomberos forestales en especial? ¿Por qué? Porque unas condiciones muy precarias. Es lo que estaba comentando el compañero Pedro Costera en el inicio, esas condiciones de precariedad laboral. ¿Cuándo se hace la actividad preventiva de contraincendio? Pues en la época de verano. ¿Cuándo tienen ustedes más recursos? En la época de verano, pero en invierno no tienen tanta actividad. Los políticos no le dan la importancia. O cómo se actúa en las interfaces, ¿no? Aquellas intervenciones que están a medio camino de zonas pobladas y zonas forestales, que también presentan serias dificultades para tener los medios adecuados y tener la sensibilidad por parte de la administración de esa dotación de medios tan necesaria
y evitar lo que es la improvisación. Dicho esto y viendo el marco, pues nos encontramos con situaciones que son bastante incontrolables. Un ejemplo es, por ejemplo, este escape de gas de amoníaco en Santa Cruz de Tenerife, donde los bomberos se exponen de manera puntual a un hecho y que tiene unas consecuencias. En Gran Canaria también se produjo un escape de formaldehído y el colectivo de bomberos, policía local, policía autonómica, que estuvo presente, tuvieron contacto con ese producto, se produjo irritación en vías respiratorias, problemas oculares, y los compañeros no supieron actuar. Pero no se hizo un registro adecuado. No hubo un plan de intervención coordinado. Esa empresa que tendría que haber notificado la situación de riesgo por los productos que manipulaba, no existía esa coordinación con el personal de intervención de emergencia. Y al final, esa improvisación genera esos daños. Y sobre eso es lo que importa y lo que interesa actuar. Pero además, otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ya hemos hablado de la exposición a riesgo biológico. Fiebre Q. En Gran Canaria, por lo menos, se ha contabilizado ya a 2 bomberos expuestos a fiebre Q. Uno con unas consecuencias muy graves porque le generó una incapacidad permanente al trabajador afectado. Otra menos grave, pero que también se vio afectado el trabajador y que la única solución que nos dan para una intervención y para su reconocimiento es la actuación a través de los organismos oficiales, a través del INS o vía judicial para esa actuación. Si nosotros contáramos con una actividad preventiva real, no tendríamos que judicializar los casos, no tendríamos que ir a los organismos públicos para el reconocimiento de esas patologías. Y eso es el objetivo de esta jornada, poner en valor la actividad preventiva y la integración para evitar dichas circunstancias. Lo de la fiebre Q no es un tema excepcional. En la isla de Gran Canaria, en el sureste de la isla, se están produciendo más casos, no solo a colectivos de trabajadores, sino a la población en general. Hay una incidencia fuera de lo normal. ¿Vale? Por tanto, debemos estar atentos. Pero bomberos forestales, ustedes que trabajan en el campo abierto, donde pasta ganado, la presencia de parásitos, garrapatas, pulgas, cualquier tipo de insecto que nos pueda afectar. O en Gran Canaria también, y me centro mucho en la isla de Gran Canaria porque es lo que más vivo, ¿no? Las culebras que están presentes, elementos que no estamos acostumbrados a su presencia y que nos puede generar un daño que, por tanto, debemos de estar preparados para saber intervenir y tener las herramientas necesarias para esa correcta actuación. Pero además, ojo, mucho de vuestra actividad laboral tiene una parte práctica y formativa en vuestro centro de trabajo. Y esas lesiones que se producen durante esas prácticas, actividad formativa, también son accidentes de trabajo. Y se debe de actuar sobre ello. Nuestra preparación física. Este es el caso de un compañero que le dio un pinzamiento en la espalda y que no se lo querían reconocer como accidente de trabajo y tuvo que también terminar vía clínica. Eso es lo que queremos evitar desde esta organización. Tener herramientas que la propia ley ya establece para evitar esa judicialización de los casos y esas intervenciones que lo único que generan es el desánimo y que se normalicen cuestiones que no son normales y que las empresas y las administraciones tienen que asumir. De ahí esa importancia de poder actuar. Dicho esto, ¿qué herramientas nos da la legislación para poder actuar? Pues nos vamos directamente a lo que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y vamos a ver los 4 artículos que son fundamentales y que ustedes tienen que tener perfectamente claros a la hora de poder trabajar la prevención. Y el artículo principal es el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que marca la acción preventiva que tiene que llevar a cabo sí o sí obligatoriamente la empresa. Y me voy a centrar en los 3 primeros. En todo caso, hay que evitar los riesgos, sí o sí, en cualquier faceta de la actividad laboral. Ya puede ser como vehículos, en los parques de bomberos, en los procedimientos de trabajo,
en las líneas de intervención que se estén marcando, en las funciones que tengan encomendadas, tienen que estar regulados y evaluados. ¿Vale? Debemos de cuantificar cuánto es la situación de riesgo que podemos estar expuestos. Hay casos que pueden ser puntuales, como hemos visto, ese escape de gas y que nosotros tenemos una intervención. Tenemos que tener claro el concepto de cómo poder intervenir o cómo intervenir ante una situación de un rescate subacuático o cómo intervenir ante el rescate de un animal, que también le llaman para eso, porque ustedes están para todo. Cuando no se sabe a quién llamar, se llaman a los bomberos. Y los bomberos van y prestan un servicio fundamental. Y todas esas inquietudes tienen que estar evaluadas, porque hay una obligación empresarial de evaluarlas y cuantificar el riesgo. Porque cuantificamos el riesgo, ¿eso qué supone? El establecer medidas. Y cuando se establecen medidas, hay una obligatoriedad empresarial de dotar de las medidas necesarias para reducir o eliminar el riesgo lo máximo posible. ¿De acuerdo? Por tanto, esos 3 puntos son fundamentales. De los 11 puntos que puede contemplar los principios de la acción preventiva, esos 3 no los deben de olvidar. Y es una obligación empresarial. No es una obligación de ustedes. Ni es una obligación de la persona del mando intermedio. Es una obligación empresarial que debe transmitir a toda la estructura del servicio. Todos tienen que estar implicados. Porque desde que se rompa la cadena, no puede ser el máximo responsable del servicio, a ese mando intermedio, a ese sargento, a ese cabo o a ese subordinado que desarrolla la actividad, pues hemos roto la prevención. De ahí que hay que trabajar a una. Y todos somos parte implicada. Por tanto, no debemos de elegir entre trabajo y salud. La opción no, me arriesgo porque me tengo que arriesgar y porque mi profesión me lo conlleva. No. Trabajo y trabajo de forma segura. Usted no tiene por qué poner en una balanza de me arriesgo o no me arriesgo. No. Usted tiene que tener procedimientos claros de intervención, de cómo intervenir, con un orden, con un criterio. Las improvisaciones son lo que mandan a las personas. Y muchos compañeros y compañeras actúan con el buen ánimo, el buen hacer, ese compromiso, esa voluntariedad de actuar y de alcanzar el éxito y el beneficio de todos. Pero hay que hacerlo conmigo. No tenemos que poner en una balanza si trabajo o salud, sino tenemos que trabajar con condiciones que nos den garantía. Por tanto, para aplicar esos principios recogidos en el artículo 15, tenemos que hablar del artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Y de qué nos comenta ese artículo? Que hay que integrar la actividad preventiva en todas las facetas de la empresa y en todas las facetas productivas. Y en vuestro caso, ¿cuál es vuestra faceta productiva? Los procedimientos de trabajo, los procedimientos de intervención y los procedimientos de actuación. Es más, hasta los preparativos previos, las actividades preventivas que ustedes. Los bomberos forestales solo tienen riesgo cuando tienen intervención con el incendio. No. Tienen a veces más riesgo en la preparación de las zonas de campo, en preparar esos cuerpos a fuego, que en una intervención interna. ¿Por qué? Porque estamos más atentos. Mientras cuando hacemos el trabajo rutinario, bajamos nuestra intensidad y nos relajamos sobre las medidas que se tienen que implantar. El principal problema de accidentes de los colectivos de bomberos, tanto forestales como de bomberos, son por trastornos musculoesqueléticos. Y en muchas de las ocasiones no es por una intervención, sino es por una preparación previa. Me bajo del camión y me bajé mal y me daño el hombro. Por tanto, tenemos que ir un paso más allá para poder integrar esa actividad preventiva, no solo ya en las intervenciones, sino en todo el proceso que se lleva por la actividad laboral que es el. Y a todos los niveles jerárquicos, porque cada uno tendrá una responsabilidad y unas competencias asumidas en esa implantación y desarrollo de la actividad. Para ello, ¿con qué debe de contar? Pues con un plan de prevención de riesgos laborales. Un plan de prevención de riesgos laborales es como el gran manual de la prevención que tiene que tener
toda la empresa en materia de prevención de riesgos laborales. Es como si al hermano le dieran el libro de instrucciones de cómo manejar un servicio, pero en materia de prevención de riesgos laborales. Y este plan de prevención contempla una serie de instrumentos que para ustedes es fundamental. El primer instrumento es el propio plan de prevención. ¿Por qué? Porque ahí nos va a marcar el organigrama preventivo. Las personas que son responsables en hacer actividades en la prevención. Desde la adquisición de equipos de trabajo, esa adquisición ya tiene que tener una visión de prevención para ver si reúne las características para lo que se va a utilizar. Es decir, vamos a comprar unos trajes de intervención. Los trajes de intervención, la persona que hace la compra o adquisición de esos equipos tiene que saber si reúnen los requisitos para la actividad que se desarrolla y además cumplen las medidas de seguridad. No me vale cualquier cosa. Si yo, por ejemplo, utilizo una motosierra, tendré que tener unos pantalones anticortes. No me vale cualquier tipo de pantalón. Y para una intervención de incendio será otro tipo de traje distinto, porque las características de la actividad y de la gestión del riesgo es distinto. ¿De acuerdo? Y ahí, por tanto, debemos de tener estructurado organizativamente quién tiene que hacer esa actividad preventiva, qué procedimientos se deben de establecer y qué dotación de recursos económicos y humanos se deben de implantar para poderlo desarrollar. Un segundo instrumento es la evaluación de riesgo. Y una evaluación de riesgo lo que hace es cuantificar la situación de riesgo en función de la actividad que desarrolla. Esa evaluación de riesgo para ustedes es la clave. Porque si yo tengo una evaluación de riesgo hecha en buenas condiciones y no la hacen ustedes, la hace un técnico con una formación y una cualificación determinada y que tiene que ser independiente, y el cual debe de estar con vuestra participación. No se olviden, a mí me llega una cliente que yo quiero hacer una evaluación, ven, para que la haga, digo, no hago evaluación. Yo superviso, yo contribuyo, y esa es vuestra labor, contribuir, pero también abrirle los ojos a los técnicos de prevención. Hay casos que el servicio de prevención que tienen ustedes no es personal propio, no cuentan con un servicio de prevención propio que puedan conocer la realidad del servicio, sino un servicio de prevención ajeno que hace 1, 2, 3 visitas al año al centro, en el mejor de los casos. En los bomberos forestales yo creo que con una ya tiran millas, con piloto continuo, ¿para qué? Si no hay nadie. Esas personas ustedes tienen que abrirle los ojos, porque en una visita de un día, 2 días, no se ve toda la realidad de la actividad que se lleva a cabo. Y les voy a poner un ejemplo. Con los compañeros del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria, una de las actividades que se entró como una actividad preventiva era saber cómo se cargaba el vehículo de intervención. Porque generaba problemas musculoesqueléticos y porque generaba problemas económicos al cargar con la electrobomba, con las mangueras, con los carros de forma que sea estable. El cómo subir a la parte superior del vehículo. Es una cosa específica. Eso es un técnico de prevención. Si ustedes no le comentan la incidencia, ellos tampoco. Y ahí va a visitar un centro y a lo mejor en ese momento no están todos los tipos de vehículos que se emplean. Si hay que tener una relación de vehículos. No me vale solo que haya pasado el ITV para decir que está bien. El ITV es un criterio de industria de que, oye, pues, el vehículo desde el punto de vista de seguridad de circulación va bien, pero desde el punto de vista preventivo presenta carencias. Y hay que actuar al respecto. ¿De acuerdo? Y así poner medios para su intervención. Importante, es importantísimo esas evaluaciones de riesgo y tenerlas actualizadas. No esas evaluaciones de riesgo que se hacen, se guardan en un cajón y ahí se quedan, sino que se vayan actualizando, que se vayan incorporando
elementos o criterios que en vuestra capacidad puedan proponer. Y por último, de esa evaluación de riesgo surge una planificación de medidas. Es decir, yo evalúo, determino el riesgo, y si existe riesgo, hay que implantar medidas preventivas. Y surge un documento que es fundamental. Planificación de medidas preventivas. Determino el riesgo, es el técnico del servicio de prevención técnica, determina la medida preventiva que se debe de desarrollar y conlleva a su vez unos plazos de ejecución, unos presupuestos y unos responsables en la implementación de esas medidas. Y si hay incumplimiento del desarrollo de esa planificación de medidas preventivas, es nuestra herramienta para decirle a la empresa, oiga, se están incumpliendo lo que usted ha firmado y lo que el técnico o la técnica o el servicio de prevención ha indicado como una situación de riesgo. Y volvemos otra vez al derecho fundamental de garantizar la salud de todos los trabajadores. Por tanto, hay un incumplimiento normativo con nombre y apellido de la persona que es responsable de ejecutarlo no lo ha hecho. Y ahí ya la gente se empieza a mirar a unos a otros diciendo, uy, ya estoy pillado. Una solución. Esa es vuestra labor, el de disponer del máximo de información posible y de documentación para poder actuar en materia de prevención de riesgos laborales y poder ir mejorando esas condiciones laborales. Además, existe otra serie de elementos que también va a marcar vuestras prioridades y vuestras actuaciones, como puede ser el tema de la formación, porque lo que dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y todos los reales decretos que desarrollan, que los trabajadores tienen que estar informados y formados sobre los riesgos de su puesto de trabajo. Y por tanto deben de conocer todas las medidas preventivas que se llevan a cabo. Pero la formación en sí, cuando yo veo una evaluación de riesgo, una planificación de medidas preventivas, y me pone como única medida preventiva formación, me chirría. No podemos dar por válido que solo sea formación, porque ya eso es una obligación legal. La medida preventiva tiene que ir más allá. Y a usted también le debe decir, no, es que no podemos hacer más, es que con los medios que tenemos, formación, la formación lo único que hace es dotarlas a ustedes de una serie de conocimientos, pero no soluciona el problema. Hay que actuar en el origen del riesgo y actuar en el origen de la situación de exposición a la que se pueda dar. Y por último, el tema de la vigilancia de la salud. Ahí también hemos estado. Si yo, esa vigilancia de la salud se debe de hacer en base a la situación de riesgo a la cual ustedes se exponen. ¿Sabrían decirme qué protocolos médicos les aplican a ustedes en vuestra vida? El de manipulación manual de carga, el de postura forzada, el de conducción. Hay algunos que dicen que tienen un protocolo de conducción, pero bueno, se lo inventan. Pero ni hablan de agentes cancerígenos, ni hablan de agentes de riesgo biológico, ni hablan de sustancias a las que puedan estar expuestos, psicosociales, como me estaba apuntando el compañero Oscar. Un montón de cuestiones que se tienen que tener en cuenta en esa vigilancia de la salud. Es más, vuestra actividad laboral, por las exigencias emocionales que supone, el tema de lo psicosocial es una actividad prioritaria. Porque no todo el mundo puede asimilar situaciones de alta tensión que conllevan esa intervención en los servicios. Y debe de haber acuerdos y convenios y a través de la vigilancia de la salud, cualquier tipo de problema derivado, pues darle cobertura a los compañeros y compañeras que se puedan ver afectados. Nosotros intentamos en su día establecer los criterios de la vigilancia de la salud del colectivo del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria. Y claro, cuando planteábamos esa vigilancia de la salud y los protocolos médicos que se tenían que aplicar, eran todos los protocolos médicos del Ministerio de Sanidad, con aspirometría, radiografía, resonancia, un tema de electrocardiograma, y claro, la entidad se nos puso como que si estábamos locos, ¿verdad, Monzón? Si estábamos locos, pero es que estábamos expuestos.
Lo que no nos vale es que nos haga una analítica de los triglicéridos y el colesterol. Tienes que hacernos una vigilancia de la salud vinculada a las condiciones laborales a las que estoy expuesto. Entonces, tenemos que seguir dando la batalla para, en primer lugar, tener esa evaluación de riesgo hecha de forma acorde, es decir, contemplando todos los riesgos existentes de la actividad. Y en segundo lugar, tener esa planificación de la actividad preventiva que nos va a dar las herramientas para poder hacer. Y de ahí, pues, sacaremos el tema de la formación desarrollada, esa vigilancia de la salud acorde con la gestión de riesgos y las medidas y elementos para que se vayan a su implantación. ¿Vale? ¿Qué es clave para nosotros? Pues la participación. ¿Y qué es lo que se promueve desde esta organización? La participación. Pero una participación que sea efectiva. No el participar me siento y no aporto nada, sino una participación que mejore esas condiciones de trabajo. Donde nosotros propongamos, promovemos, actuemos, seamos proactivos en la empresa. No solo que recibamos la información que nos transmite el servicio de prevención, la empresa, la dirección, sino que nosotros tengamos capacidad de actuación y ser mucho más efectivos. Ese efecto sindicato. Recuerdo, empresas sindicalizadas, empresas seguras. Está más que demostrado. Datos estadísticos. No es una invención. Hay menor número de accidentes, hay un mayor cumplimiento de la normativa de todo tipo, no solo de prevención de riesgos laborales, sino hay un cumplimiento mucho más efectivo y hay una participación activa por parte de todos los trabajadores. Hay una mayor implicación y una mayor integración de lo que es la actividad preventiva. ¿Por qué? Porque nos da garantías también, si nosotros participamos y somos activos, pues que la inspección de trabajo cuando intervenga dé garantías de intervención. No es lo mismo que yo actúe ante la inspección de trabajo sin haber hecho seguimiento de esa mejora de actividad preventiva, de esa capacidad de hacer propuestas, que perderíamos credibilidad, porque nosotros no solo podemos plantear problemas, podemos también plantear soluciones. ¿Por qué? Porque conocemos la realidad de los puestos de trabajo. Ustedes, la mejor prevención es la que ejerce el propio trabajador de su puesto de trabajo. Sabe dónde tiene los principales problemas y sabe también, en muchas ocasiones, cuáles son las medidas para solucionar. Y ustedes son los altavoces de ellos. Y lo que tienen que hacer es ese tratado. Además, ayudamos a desarrollar esa cultura preventiva. ¿Por qué? Porque no solo actuamos con la empresa, sino colaboramos con compañeros para concienciarla de la situación en la que nos encontramos. A veces es desagradable. ¿Por qué? Porque los compañeros tenemos algunos que dicen, oh, no, ¿para qué la prevención? Nosotros siempre hemos trabajado así. No, tenemos que actualizarnos. Hemos evolucionado. Todos los puestos de trabajo han cambiado. No deben de dar por sentado cuestiones que antiguamente se utilizaba y se daba por válido y que ahora ya no, ya está desfasado. Debemos de ser precavidos. Cuestiones tan nimias como el tema del traslado de la ropa de trabajo, ¿no? Esa ropa contaminada. Al final nos llevamos también problemas a casa. Problemas y elementos que están contaminados, donde al final terceras personas se puedan ver afectadas. No hay necesidad. Hay rutinas de trabajo que debemos de transformar y también nuestra labor es sensibilizar a los compañeros de cuál es esa situación. Y por último, con vuestra intervención se incorpora mayor número de actividades preventivas y se mejora. Nosotros no nos podemos conformar cuando nos dan un curso, que vamos a dar un curso sobre riesgo biológico. Te conectas a esta plataforma online y lo haces durante 2 horas, cuando tú puedas, y a ver qué es lo que pasa. Nosotros incorporamos. No decimos que nos den un curso online, lo pedimos presencial, que sea teórico y práctico. Por ejemplo, cuando se adquirieron equipos ERA, los equipos de recuperación autónomo, pues en vez de el servicio de prevención, pues la empresa suministradora de los equipos va a dar una charla de cómo se utilizan de forma correcta, que sea teórico y práctica. Esa es nuestra propuesta. Ese debe ser nuestro papel. Es más, a la empresa no le va a costar dinero, porque si esa empresa está interesada en vender este producto, ahí. ¿Y quién mejor que el propio fabricante te explique? Pero lo mismo pasa cuando adquieren un vehículo.
vehículo, casa, o sea, de Mercedes. Vaya el fabricante y te explique las características del vehículo, la utilidad y la funcionalidad. Lo que es que se tiene un vehículo que después no se pueden utilizar para el servicio. ¿Y qué ha pasado? Sí. Pues eso es lo que debemos de evitar. Si nosotros tenemos conocimiento de que se van a adquirir equipos, que se contemple dentro de esa acción sindical el que nos permitan participar. Ya veremos ahora dentro de las facultades y competencias de los delegados cuál es nuestro papel en estas intervenciones. ¿Vale? Por tanto, nosotros como representantes de los trabajadores tenemos una serie de derechos y en el concreto los delegados y delegadas de prevención para desarrollar toda esa actividad preventiva. Los trabajadores en general también lo tienen. No es exclusivo de ustedes. Es también de los trabajadores y de sus representantes. Lo que pasa es que los representantes tienen garantía. Y esa garantía ustedes la deben de aplicar. Es más, ustedes tienen más capacidad de actuación que un trabajador tiene. Pero eso no quita del compromiso también de los compañeros de que les traslade a ustedes que se tienen. Porque lo peor que nos puede pasar como representantes de los trabajadores es que un trabajador se dirija a nosotros y nos diga, tú, el de prevención, mira a ver si haces algo. Pues, yo eso no lo quiero. Yo sí, voy a hacer algo con tu apoyo. Pero tú me tienes que apoyar. Porque ustedes representan a un colectivo. Y al representar a un colectivo, tienen fuerza. Y tienen una serie de derechos que son bastante importantes. Bueno, aquí hay un enlace. El enlace es porque si picas encima de los cuadritos, pues te sale lo que dice el articulado de la ley. ¿Vale? Yo aquí no lo voy a abrir, ¿vale? Y no se va a ver bien, pero les voy a comentar rápidamente esos derechos y facultades. El primer derecho, y que tienen que tener muy claro, ustedes tienen que tener acceso a toda la documentación en materia preventiva. Es decir, como representantes de los trabajadores, ustedes pueden pedir a la empresa toda la información que estimen oportuna en prevención de riesgos laborales, desde los datos de seguridad laboral, desde los procedimientos de trabajo, de las evaluaciones de riesgo, de esa planificación de la actividad preventiva, de ese organigrama preventivo, de toda esa información, ustedes pueden tener copias. No acceso solo, sino copias. Ustedes tienen herramientas dentro del sindicato y dentro de vuestro colectivo de bomberos para hacer consulta sobre la duda que les pueda surgir sobre esa documentación preventiva con la empresa. Tener información es tener herramientas para poder cambiar. Y esa es la base. ¿Vale? Además, tienen capacidad de que yo evalúe esa documentación en materia preventiva y puedo hacer propuestas de mejora. Es decir, ustedes tienen capacidad de proponerle a la empresa mejora. Y cuando ustedes hacen una propuesta de mejora como representante de los trabajadores, la empresa está obligada a contestarle. Oye, aceptamos dicha propuesta o no la vemos oportuna por esto. Pero tiene que justificarme si no me acepta una propuesta. Y eso también es importante. ¿Por qué? Porque es la herramienta para poder incidir en la aplicación de la prevención de riesgos laborales en la empresa. Pero además, tiene otra posibilidad, que es la de participar. Es decir, importantísimo. Ustedes pueden participar con los técnicos del servicio de prevención en toda la actividad preventiva. Es decir, desde una evaluación de riesgos, acompañarlo y explicarle cuáles son las condiciones laborales en las que están expuestos, hasta el participar en una investigación de un accidente para ustedes exponer cuál es la realidad que se ha vivido. Y participar en los protocolos que se están elaborando por parte de la empresa, en contribuir, en hacerlos más ajustados y más accesibles para el personal. A mí esos 15 páginas hechos de plan. Eso no se lo ve nadie. O sea, ustedes tienen que poner la visión de qué protocolos son útiles para ustedes y para vuestros compañeros. Participar también en cómo se realiza esa vigilancia de la salud, en cuál es la planificación de la formación que se pretende tener, en proponer, otra vez de nuevo, para que esa formación sea
mucho más adecuada. La empresa, a su vez, si nosotros no queremos participar o no hemos sabido cómo canalizarlo, la empresa tiene una obligación de realizar consulta a la representación de los trabajadores. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en sí y los reales decretos establecen el derecho de participación y consulta en todos sus articulados. Por tanto, se nos ha escapado algo, la empresa quiere tomar una decisión sobre un tema concreto, nos tiene que consultar. Tiene un órgano específico en aquellas empresas de más de 50 trabajadores. Hay más de 50 trabajadores, pues, de más de 50 trabajadores, que es a través del Comité de Seguimiento, un órgano ya. En empresas de menos de 50, el delegado de prevención puede actuar de forma directa con el empresario. Pero eso no quita, ¿vale? También tiene capacidad para el tema de la coordinación, el tema de la inspección de trabajo, ¿vale? Y el de actuar en todo lo que implica la prevención. Por tanto, importante participar, pero ¿de qué manera? De una manera propositiva, teniendo nosotros la iniciativa, porque si esperamos a que ellos tengan la iniciativa, no vamos a avanzar. Nosotros tenemos que adelantarnos a ellos para poder avanzar. Acordar pasos para realizar y prevenir los riesgos, pero con plazo. Yo si acuerdo algo con la empresa de que se va a establecer una medida preventiva, yo tengo que saber los plazos. No me vale de, sí, lo vamos a hacer. Sí, pero defíname los plazos y los tiempos en hacer. No me vale que lo contemple y no haya una cronología para el desarrollo de los hechos. Y además, una situación muy importante. Cuando se elige un método para evaluar un factor de riesgo específico, que puede ser riesgos psicosociales, un tema de económico, un tema de contaminantes químicos, debe de haber una codecisión, es decir, una consulta con los representantes de los trabajadores para decidir cuál es el método más adecuado. ¿Y qué método apostamos nosotros? Volvemos otra vez en los participativos, en las que nosotros estemos ahí, podamos hacer un seguimiento desde el principio, podamos hacer aportaciones a los informes de conclusiones. ¿Qué necesita un delegado de prevención para poder actuar? Formación. Ustedes necesitan una formación de 50 horas en prevención de riesgos laborales. Tiempo de trabajo efectivo. No es una formación cualquiera. ¿Vale? Deben además contar con un asesoramiento que sea autónomo por parte del servicio de prevención. El servicio de prevención es un órgano que tiene que ser autónomo e independiente. Buscará ustedes como aliados. Y no es para tener servicio de prevención para ustedes enfrentarse a ellos. A veces nos confundimos de quiénes son nuestros aliados o los que defienden nuestros intereses. Y hay que tener claro que los servicios de prevención deben de contribuir y mejorar las condiciones laborales con sus propuestas y con sus líneas de interés. Además, deben de contar con garantías, apoyo a los compañeros, recursos, motivación. No pierdan la paciencia y hay que continuar de forma. Solo voy a finalizar con 3 diapositivas de intervenciones también por parte de bomberos. Por ejemplo, las denuncias que se hacen. Sí, la administración es una de las mayores incumplidoras en materia preventiva. Y al final, cuando las cosas se atascan, ¿por qué herramientas nos quedan? Inspección de trabajo, nos quedan medios de comunicación y de denunciarlo. ¿Para qué? Para que las cosas avancen. Pero para poder hacer esa denuncia, tenemos que tener ese dossier, ese seguimiento de todo lo que hemos hecho, un proceso determinado para verdaderamente ser eficaces con los resultados que se alcancen. O trabajo exige la revisión de los camiones de los bomberos. Esta actuación se llevó a cabo después de haber requerido por el Comité de Seguridad y Salud, requerido el Servicio de Prevención, de valoración, y cuando se atascan las cuestiones, actuar con la inspección de trabajo de los medios de comunicación. Situaciones que estaba comentando Pedro Costera de los espacios, ¿no? Se abandonan los espacios porque se le da prioridad a las intervenciones y después vemos que tenemos centros de
trabajo con pulgas, sin agua, de aquella manera. Y tampoco lo debemos de permitir. O porque como el uso es esporádico, pues 6 meses lo tenemos cerrado y cuando lo vamos a abrir no tenemos en condiciones. Hay que tener condiciones. Hay que tener una previsión. ¿Vale? En conclusión, para generar un cambio, debemos de actuar de forma con los compañeros, con las compañeras en los centros de trabajo, con la agrupación de bomberos, que yo creo que ha sido acertadísimo por parte de la Federación crear esta agrupación de bomberos, porque entre ustedes mismos se retroalimentan para mejorar las condiciones laborales de todo el colectivo. Y por tanto, es importantísimo. De ahí que he sacado el lema de la propia campaña de la FCC, el poder de cambiar las cosas lo generamos todos y todas con esa participación activa que es fundamental. Por último, les pongo el spoiler del Gabinete de Salud Laboral de Comisiones Obreras, porque ahí estamos nosotros también para acompañarles, para asesorarles, para apoyarles en ese trabajo diario, con nuestro asesoramiento técnico, con los gabinetes que tenemos de manera presencial en Tenerife, en Gran Canaria, en Lanzarote, en la isla de La Palma lo tenemos también de forma esporádica, pero tenemos esos apoyos y que pueden contar con nosotros para mejorar nuestra actividad preventiva y contribuir lo máximo posible para que la ley de prevención de riesgos laborales se aplique en realidad y sea integrada en todo lo que es la gestión preventiva. Y nada, agradecerles la atención. Damos gracias nuevamente a Víctor y damos paso a Carmen Mancheno, que nos habla un poquito del clase relacionado con el trabajo, la asignatura pendiente. Ella es médico especialista en medicina del trabajo, técnico superior de prevención de riesgos laborales, coordinadora de la Secretaría de Salud Laboral y Desarrollo Medioambiental. También es miembro de más cositas, pero no me dejamos por aquí. Sí, eso es lo importante. Hasta las 11 y 10 tienes el plazo, y ya luego tenemos que pillarnos. Sí, tenemos que cortar cuchillo. Un papelito 5 minutos. No, me haces así, estás al lado. Bueno, ya me están diciendo que cuida con los tiempos, que me ajuste el tiempo. Si me conociera lo diría como motivo. Si me conociera lo diría. Lo primero agradecer. Decía Pedro que nos agradeciera. No, nos agradecemos somos nosotros. Compartiendo con todos vosotros y vosotras, a vosotros que vosotras. Hoy es un colectivo masculinizado, es normal, ¿no? Bueno, no es normal, ya hablaremos de eso, No es tan normal. Entonces, agradecer a FSF Canarias, a los agricultores, a tener este ratito de reflexión colectiva, que al final es lo que hacemos, ¿no? Bueno, yo voy a contar un poco un tema especialmente importante para la salud laboral, para la trabajadora y para el colectivo del que nos ocupa hoy, ¿no? Y es el cáncer. Luego me consta que tanto Óscar como Carlos van a incidir mucho en el cáncer laboral, en los colectivos en concreto. Voy a intentar hacer un panorama un poco más amplio, porque tenemos que también es la suficiente relevancia como para que tenga peso propio en una jornada social. Fijaros, lo primero que voy a intentar es daros un poco el impacto y la relevancia del cáncer de origen laboral, ¿vale? Según los datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer, después de las enfermedades cardiovasculares, infartos y demás, el cáncer es la primera causa de muerte en el mundo. La OMS habla de 10 millones de fallecimientos al año. En Europa se diagnosticaron, por ejemplo, en 2020, casi 3 millones de cánceres de población general. Todavía no hablamos de población general. En España, igualmente, el cáncer también es una de las primeras causas de muerte y mortalidad. Los últimos datos de 2022, que los recogí el otro día, alcanzan los 280.000 casos de cáncer en población general. Además, se espera un incremento a nivel mundial, a nivel de España. En 2040
lo que tenemos es que llegamos a los 340.000 casos de cáncer. No hablamos de unas cosas pequeñas, un problema de salud muy importante y con números bastante gordos. Si miramos la población de la Sociedad Española de Oncología Médica, la mortalidad por cáncer se incrementará. Hablaremos de los 170.000 casos en 2020, podríamos llegar a 160.000 en 2020. Un problema de enorme, tanto en salud pública, ahora veremos como también en el marco de salud laboral. Podemos decir que 1 de cada 3 personas va a tener cáncer a lo largo de la vida. Lo dividimos por 3 y no nos toca, ¿no? Eso es una realidad. Una realidad que está pero las capacidades de diagnóstico son cada vez mayores, capacidad de tratamiento, pero el problema sigue. Eso se habla mucho, ¿verdad? Que al final el tema del cáncer en la sociedad se habla mucho. Yo creo que hay una parte, y es obviando la parte de que hay un porcentaje muy importante de cánceres que tienen su origen en el trabajo. Por lo tanto, esta falta de reconocimiento, si no sabemos que está en el trabajo, pues la prevención no se hace. Entonces, nos pasamos el día oyendo y viendo informaciones de televisión, en otros sitios nos hablan de la alimentación saludable, nos hablan del ejercicio, nos hablan de la dieta, el alcohol, del tabaco, de aspectos genéticos, pero se olvidan que en España cada año hay 11.000 casos de cáncer laboral. Primer dato que nos puede decir, y eso ya sí es un tema nuestro, ¿no? Muy cercano a nosotros, porque son 11.000 casos de cáncer que se pueden haber evitado, ¿vale? Sin embargo, bueno, pues siguen permaneciendo ocultos, por eso lo de la asignatura pendiente. En 2022 se han declarado 107 casos de cáncer laboral, ¿vale? Os digo que la estimación, y esa estimación la hemos hecho nosotros a la baja, como luego veremos, pues esa estimación 11.000, sean algunos más, pero bueno. Creo que si ponemos el dato de 11.000 y 107 ya, aunque sea alguno más, alguno menos, las magnitudes nos pueden dar. Es un tema que tampoco es nuevo. Desde el año 1700 se hablaba del cáncer. El pionero del cáncer fue Bernardo Ramazzini, que es el que llamamos el padre de América. Él hablaba en un tratado de todos los artesanos, donde hablaba de la relación entre los artesanos y las enfermedades que tenían, ¿no? Él, cuando hablaba de ese primero hablaba de cáncer de mama, pero Ramazzini lo de las monjas, pero bueno, es su trabajo, al fin y al cabo. En 1775, Percival Potts, que fue uno de los primeros ya hablaba del cáncer de escroto en los chavales y los desayunadores en el Reino Unido, en Londres, las que bajaban para hacer limpiado las chimeneas, ¿no? Y a partir de ahí, fijaos, no voy a estar hablando de 1781, 1840, 1800, o sea, que no es un tema de este siglo, ¿vale? Es un tema muy atrás. Y sin embargo, seguimos viendo que tenemos 107 casos en el 2022. Ostras, ¿qué estamos haciendo? Algo muy mal estamos haciendo. Está algo muy mal por toda la parte, por la parte de la administración, por la parte de los investigadores también, y por parte a veces incluso de la propia población trabajadora, ¿no? Le prestamos menos atención a esta parte más a la otra que nos han vendido, que no nos han vendido, que es real, así que no, yo no de condicionantes individuales no había que prestar atención, que sí, eso te expones tú fumas si quieres o no quieres, no te expones a amianto si quieres o no quieres, es un tema obligado. Fijaros, así como flashes para que veáis la importancia del tema de lo que estamos hablando, y además que afecta a todo el estrato que trabaja, no está en un sector, está en todos los que os podéis imaginar, en todos. ¿Vale? En Europa es la primera causa de muerte en el trabajo. Primera causa de muerte en el trabajo. No hablamos de las muertes en el trabajo, hablamos de accidentes laborales, hablamos de siniestralidad laboral. Cuidado que la siniestralidad laboral es un tema muy importante, es un tema que estamos teniendo un repunte brutal. Desde la ley de prevención, tuvimos un impulso, reducimos la siniestralidad, 2008, con la crisis económica, de 2000 de la reforma, se llevaron todo, la prevención y retrocedimos casi en los estados iniciales, ¿no? Pues siendo muy importante, hacemos muchas políticas para evitar esa siniestralidad, no sin acertadas, pero hacemos políticas públicas, hacemos políticas
autonómicas, pero pocas veces hacemos unas políticas serias para evitar la causa de muerte de las trabajadoras que se encuentran. Mueren más personas de cáncer laboral que por accidente de trabajo y tráfico juntos. Sin embargo, las políticas van muy dirigidas al accidente de trabajo y el tráfico también, de mediático y demás, ¿no? Existe un subregistro y en el mundo podemos decir que cada 52 segundos muere una persona por cáncer laboral. El tipo que estamos aquí, los que han muerto por cáncer laboral. ¿Vale? Y un tema que me lo vais a oír repetir, soy muy pesada, tensa. Todos los cánceres laborales son evitables. El cáncer ligado a la genética no es igual. El cáncer ligado a cómo después del trabajo, todos son evitables. Una de cada 2 muertes por causa laboral es por un cáncer laboral, el 52%. Ahí tenéis un poco cómo se distribuye. Hablamos de víctima del trabajo, 1 de cada 2 es por cáncer. Luego después tenemos accidentes, enfermedades ligadas a respiratorios, vasculares, pero 1 de cada 2 es por cáncer. Creo que merecería la pena hacer una intervención directa sobre este tipo de situaciones, ¿no? Os decía antes que la atribución al cáncer, los cánceres atribuidos al trabajo, las 11.000 que os decía cada año, diagnósticos nuevos de cáncer cada año, están hechos con el 4%, que ya nos decía del IPETO, en el 81, que aproximadamente entre el 4% de los cánceres son laborales. Aún no usamos este dato, sin embargo, podemos ver que hay muchos estudios mucho más recientes, este es uno de los potentes, de Gran Bretaña, que ya nos hablan de un 5,3% como mínimo. Hay otros estudios que nos pueden hablar incluso de un 10-12% de cáncer en el laboral. Pero además, fijaos, ya por tipo de cáncer. Va a haber muchas diferencias, y es un tema también que a mí me apasiona, que es el tema de las diferencias de género en el tema del cáncer laboral. Pues fijáis, es como para las principales causas, principales cánceres laborales, nariz, hígado, las fracciones de enfermedad atribuibles al trabajo son diferentes. Fijaos en cáncer pulmonar, 7 y 5, ¿vale? 18 menos 1, 29, 5. Evidentemente hay una parte de aquí que tiene, esta tiene mucha lectura, ¿no? Primero, la segregación de la mujer, en qué sectores están trabajando las mujeres, ¿no? Las mujeres trabajamos en sectores donde hay una mayor exposición a factores de riesgo psicosociales, a factores económicos, que tienen que ver mucho con casi con la continuidad del rol que se nos ha asignado de toda la vida, ¿no? Trabajamos cuidando, educando, curando. Los sectores más industriales son los que tenemos menor presencia, son los donde más exposición a cancerígenos laborales. Pero no solamente eso, que eso es un punto importante, no tenemos presencia en los de investigación que se hacen, ¿no? Bueno, lo veremos un poquito más. Como os decía antes, en el 81 ya decía, el 4% de los cánceres laborales. Si yo cojo al año, sé que 11.000 pero eso en general. Si hablamos de población expuesta, es decir, no cojo la población general, sino la población que está trabajando expuesta a determinada agente cancerígeno, los datos se nos pueden llevar, el porcentaje sube hasta entre un 25 y un 30%. Es decir, 1 de cada 4 trabajadores expuestos a un agente cancerígeno, ya el porcentaje estamos subiendo de forma importante. Pero aquí es donde podemos ver cómo la prevención, haciendo prevención, estaremos disminuyendo los datos, ¿vale? Y lo que decía antes, el 3%, porque es una de las últimamente. Hay uno que están haciendo ahora en Granada, pero todavía no tiene datos. Vamos a incluso a ajustar los datos en la confederación. Y vamos a hablar ahora un poquito más. No del 4, sino del 5,3 en la próxima campaña. ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes asociados a las exposiciones laborales? El más frecuente y además el más estudiado,
diferencias científicas entre diferentes tipos de agentes de pulmón y de bronquios, ¿no? Donde veis ahí he puesto un etcétera porque la cantidad de agentes de pulmón, larguísimo. Sin embargo, cuando hablamos de cáncer de pulmón, estamos todos. Fuma, ¿no? O mucho. Un poco más, ahora ya hablamos de amianto. En los últimos años, el cáncer de pulmón amianto, pero seguimos con el que hay que fumar. Pero es que está aluminio, y coquia, antes radón, muchos mesotelioma, ligado exclusivamente al amianto. Aquí una causa del 99,9%, del 100%, ahí, pues eso, 6,001, cáncer de vejiga, cáncer autoquímicas, cáncer nasal nasofaringeo, este tipo de cánceres sanguíneos como leucemia, linfomas y mielomas. Alguno de estos, no me voy a meter mucho, pero en algunos estáis expuestos. En algunos, lo digo porque luego tanto Oscar como Carlos van a bastantes de estos, tenéis a bastantes de estos, tenéis tanto de cáncer forestal como de bomberos. ¿Vale? Cáncer de laringe, cáncer de próstata, cáncer de piso son los más frecuentes. Bueno, aquí tenéis una pequeña imagen para que veáis cómo de los cánceres, de los agentes químicos ligados a agentes cancerígenos, que antes, alguno más. Por ejemplo, aquí ya aparece el ovario ligado a amianto. ¿Habéis oído hablar alguna vez del ovario con el amianto? Sí. Bueno, claro, me imagino. Decía que está usamos para nosotros protegernos de la situación y la compresa. Yo no lo he oído nunca. ¡Ay, me pillas! O sea, hemos oído el tema del talco, por ejemplo, los niños, el talco de talco de toda la vida. De hecho, con Johnson hay procesos abiertos penales, sí, pero de los tampos no lo veo. Hombre, el amianto es un elemento que está muy presente en muchos elementos de nuestra vida, ¿no? Visibles o invisibles. ¿Qué problema o qué características tiene el cáncer laboral especialmente complicado de abordar? Fijaos, el riesgo de desarrollar un cáncer no desaparece aunque existen las exposiciones. Esto es una faena. Es decir, tú puedes estar expuesto a un agente cancerígeno hace 40 años, estar expuesto durante un tiempo. Yo he tenido casos recuerdo además una mujer, Lorenza, que antes de casarse estuvo trabajando en una fábrica de coches. Trabajó como 3-4 meses, después también. 40 años después, luego dejó de trabajar, se casó, tuvo hijos, no volvió a trabajar en su vida, trabajó 3 meses en una empresa de coches y desarrolló un escleroderma a los 67, 70 años, ¿no? Es decir, el hecho de que tú no dejes de estar expuesta no significa que el riesgo desaparezca. Evidentemente, el cáncer tiene un efecto probabilístico, efectos estocásticos y no estocásticos, pero la probabilidad puede disminuir, evidentemente, a mayor exposición, a mayor probabilidad, pero no desaparece. No hay ningún límite de exposición seguro. Hablamos de valores límite, queremos ponerle valores límite. De hecho, estamos revisando de cancerígenos poniendo valores límite. Bueno, esto. Pero tenemos que tener claro que el único valor seguro es 0. No hay un valor por debajo del cual no exista riesgo. Tienen además un periodo de latencia muy largo, habitualmente entre 10 y 20 años. Pueden llegar a 40, 50 en el caso del mesotelioma. Por lo tanto, bueno, en el caso de los cánceres hematológicos es un poco en torno a 4 o 5 años. Las leucemias, los linfomas, los mieloplásticos tienen un periodo de latencia menor. Pero lo normal de lo que nos ocurre muchas veces es que pocas veces entre las evaluaciones de riesgo suele hacer. Es muy difícil a veces recordar incluso cómo está expuesto, saber cómo está expuesto. De hecho, cuando desarrollas el cáncer, no eres ni consciente que está expuesto si no existen datos, documentos. Eso a nivel de nuestro trabajo
sanitario nos cuesta mucho. Yo he tenido muchos casos, yo he tenido compañeros, por ejemplo, un cáncer de vejiga, un cáncer de vejiga, un doctor con anilina, y dice, tú, este cáncer es laboral, sí o sí, porque estás expuesto durante tiempo, ya no estás expuesto, pero ¿dónde está esa documentación? Si ahora es difícil encontrar una evaluación de riesgo donde toman exposición a agentes cancerígenos, es complicado, porque no sé si en vuestras evaluaciones de riesgo pone la exposición a los cancerígenos. Si lo pone, voy a felicitar, es bastante complicado. Y que además de poner a disposición de agentes cancerígenos, identifiquemos qué agente cancerígeno. ¿Vale? Bueno, pues esto hace 20 años, ese compañero, pues no había forma de realizar una documentación para poder documentar la exposición. Por lo tanto, muchas veces nos encontramos con trabajadores jubilados. Ahí en Madrid, yo recuerdo mucho Uralita suena fijo, vamos, seguro. Yo recuerdo a los compañeros de Uralita que, ¿sabéis dónde se reencontraban? En el servicio de oncología del Hospital de Móstoles. ¡Ostras! ¿Dónde tienes verte? Ah, ¿tú tienes un cáncer? Hacían 20 años o 10 años que no se veían y se reencontraban en el servicio de oncología del Hospital de Móstoles. Con cáncer de pulmón o con mesotelioma. Lo digo por lo de que de repente, no, pues ahí tú también. Hay que tener en cuenta que esto es importante para la prevención, para los profesionales y también para nosotros. Y luego no tienen un carácter específico. Es decir, no podemos diferenciar un cáncer de pulmón de una persona fumadora de un cáncer de pulmón por arsénico o por amida. El cáncer es igual. Desde el punto de vista fisiológico, ecológico, de muestras, de biopsias, de síntomas, no hay ninguna diferenciación. La única diferenciación es la exposición, la exposición. Hombre, pues, a veces me decís, hombre, en el caso del amianto podemos encontrar asbestos, biopsias del pulmón. Bueno, eso nos indica la exposición. Pero lo que es la pieza del cáncer en sí es igual, cual sea el origen. Antes hablaba Víctor, del cuadro de enfermedades profesionales, el Real Decreto 299 de 2006. Vale, sabéis que hay un grupo. El Real Decreto es un decreto que no es un decreto cerrado, que es uno de los programas que también nos encontramos mucho. Es un decreto abierto, pero que hay que interpretarlo bien, hay que utilizarlo bien. Tenemos un grupo de enfermedades causadas por agentes cancerígenos, donde tenemos 18 agentes. Tenemos agentes que pueden provocar una enfermedad y enfermedades. Si yo, antes le decía, el colectivo bombero no está, no, tampoco están las Kellys. Hay que actualizar el decreto, por supuesto. Sobre todo hay que mirarlo como ejemplo. Todas las profesiones tienen género. Todas las profesiones del Real Decreto son masculinas. Las mujeres no están. Además de eso, hay que actualizar, evidentemente, porque las ocupaciones son muy diferentes. Pero el hecho de que una ocupación no esté en ese decreto no significa que va a declarar una enfermedad profesional, ¿vale? Porque el decreto nos dice, a esta exposición, a esta enfermedad, es profesional. Hay este movimiento repetitivo, imaginaos que en vuestro trabajo, además de los cánceres, tenéis manipulación de cargas y tenéis, sobre todo, posturas forzadas. Bueno, si existe ese movimiento y existe esta enfermedad en el cuadro, es enfermedad. Otro tema es que las mutuas, evidentemente, van a decir que no, y que tenemos que pelearle, que hay que acabar en un juzgado, porque eso es cierto. Pero no nos cerremos a nosotros mismos el cómo interpretar el cuadro de enfermedad profesional, porque eso ya lo hace la multa, no te preocupes que ya lo hacen ellos de restringirlo todo lo que pueden. Nosotros tenemos que tener la mirada de que es un decreto abierto, ¿vale? Los cánceres reconocidos como enfermedades profesionales los tenéis ahí. Estos son. Fuera de esto no los podemos. Y estos son los cánceres que son profesionales. Pero ahí tenemos, fijaos, mesotelioma, pulmón, piel, hepático, vejiga, leucemia, linfomas, próstata, cavidad nasal, cáncer de hermoides, senos y el último que fuimos capaces de incorporar, que fue el cáncer de la amianto, que es una de las incorporaciones últimas. Eso no lo vais a leer, pero os buscáis el cuadro de enfermedad profesional y lo leéis. Aquí tenéis las enfermedades, los cánceres y aquellos agentes aquellas enfermedades que causan. Si tenemos exposicionamiento, podemos tener un cáncer de pulmón, un cáncer de laringe. Pero si tenemos exposición en seno, podemos tener un síndrome. Aquí no dice el trabajador que trabaja en la industria manufacturera. No dice el pintor que trabaja haciendo no sé qué cosas. O no dice el bombero que trabaja con.
Y aquí la importancia de las evaluaciones de riesgo y de identificar con qué agentes cancerígenos trabajamos. Porque si yo puedo demostrar exposición a este agente, si desarrolla esta enfermedad, es profesional. Tiene que notificarse como profesional, ¿vale? Y aquí vamos a ver otras magnitudes para que veamos. ¿Esto no pasa en España? Sí. ¿Es un ámbito europeo? Sí. Pero con diferencias sustanciales. Nada que ver. Fijaos los datos de los casos, de la incidencia y de la participación del cáncer en el conjunto de profesional de diferentes países europeos. En Alemania, estos son datos del año 2016, recogidos en el año 2018. En Alemania se han notificado 6.551 casos. Ese mismo año, en España se diagnosticaron 23. Es que las condiciones de trabajo en España son mejores que en Alemania, en Austria, en Bélgica, en Dinamarca, en Finlandia, en Francia, en Italia, en Suecia o en Suiza, ¿no? Tenemos unas exposiciones, vamos, tenemos unas condiciones de trabajo perfectas, sin exposiciones. ¿Ves cómo la participación del cáncer en España, fijaos en qué porcentaje? 0,23, es que da pena. Pena, miedo, rabia, el sentimiento cuando veáis esto, ¿no? Por eso sigue siendo una asignatura pendiente, como decíamos. ¿Vale? Bueno, si hablamos de hombres y mujeres, pues miraos, fijaos, tenemos muy poquitos. En 2022 se han comunicado 107 casos. De ellos, 76 con borramientos y por silicio, que son los más frecuentes. Los que se diagnostican y se identifican más frecuentemente. En torno al casi el 70-80% de los cánceres están ligados a la amianto. No solamente en España, sino también en Europa. Y luego hay otra pregunta. ¿Y cuánta gente estamos expuestos a cancerígenos? Tenemos el porcentaje de cánceres atribuibles al trabajo. Claro, tampoco tenemos datos para no variar, ¿no? Estamos intentando, vamos a contar el tema de hacer un registro de trabajadores expuestos a cancerígenos, pero eso no sé. Sí, creo que sí. Sí. Fijaos, en España, pero más o menos en toda Europa, son datos de sistema de cargas, de estimaciones, de cuántos trabajadores podemos estar expuestos a agentes cancerígenos de trabajo. 1 de cada 4. En torno al 25% de la población, en algunos países el 27, 25, 24, 1 de cada 4 trabajadores y trabajadoras está expuesto a agentes que pueden provocar. No hablamos de palabras totales, ¿no? Hablamos de muchos millones expuestos a agentes cancerígenos. De esos millones de trabajadores expuestos van a salir el cáncer sí o sí, un porcentaje. Y de los expuestos entre un 20 y un 30%. Ya, no hablamos de palabras totales. Cuando hablamos de cancerígenos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque muchas veces pensamos en el agente químico, ¿no? Es como muy frecuente ligar químicos con agentes cancerígenos. Bueno, pues cualquier un agente cancerígeno puede ser un agente químico, puede ser un agente físico o biológico, ¿no? La exposición a determinados agentes biológicos, a determinados virus, son agentes cancerígenos. Y no hay una única clasificación, para haceros una idea, a nivel de sustancias y mezclas en España, en Europa, clasifica los cancerígenos en función de estudios humanos y animales. La categoría 1, que tiene la 1A, donde dice son sustancias que son cancerígenos sí o sí, los estudios basados en pruebas en humanos. Cancerígenos sin ningún lugar a dudas. La categoría 1B, que incluye sustancias que se supone que son cancerígenas, pero que la existencia de las pruebas se basa en pruebas en animales. Luego, la categoría 2, en la que existe sospecha. No hay una evidencia científica ni en humanos ni en animales, pero hay sospechas. Y en prevención, os recuerdo que está el principio de precaución. Entonces, siempre hay que trabajar con el principio de precaución. Antes de una sospecha de cáncer, lo que hay entre una sospecha de cáncer y el que es cancerígeno, tiempo. Un tiempo, pero además un tiempo que normalmente los poderes económicos van a intentar que sea muy largo, ¿vale? Pero claro, de una sospecha y una afirmación, pasar tiempo. De trabajar como si fueran. La IARC, la Agencia Internacional contra el Cáncer de la OMS, clasifican una clasificación parecida, grupo 1, carcinógeno, cancerígeno en humanos, 21 agentes estudiados. El 2B, probable y posible, ¿vale? Aquí hay 22. Y el 3, los clasificados todavía, que bastante más, que siguen estando en revisiones de trabajos, ¿vale? Como decía antes, no solo químicos, ¿vale? En los químicos tenemos la mayoría, muchos. El amianto, el silicio, el polvo,
polvo de madera, el cromo 6, el arsénico, los físicos, las ionizantes y la radiación solar. Los melanomas, la cáncer de piel, los melanomas que son brutales, trabajan expuestos a la luz solar, y los biológicos, porque el helicobacter pylori no solamente nos produce esa hernia que es muy incómoda, tenemos que tratarnos con antibióticos durante mucho tiempo, es un precursor de cáncer, ¿vale? Hepatitis B y C, y vosotros tenéis exposiciones muchas veces accidentales a ese tipo de agentes biológicos también, ¿eh? Y luego hay procesos de trabajo. Luego hay un grupo de procesos, ocupaciones, profesiones, que no se sabe por qué no están encuadradas no se sabe exactamente cuál. En el caso, por ejemplo, de bomberos y de agentes forestales tenemos un montón, estáis expuestos a un montón de agentes, que al final es un cóctel, porque también hay efectos aditivos y sinérgicos, pero nos puede pasar con los pintores o las peluqueras. No sabemos por qué las peluqueras tienen mayor incidencia de cáncer, pero sabemos que lo tienen. Entonces, ¿por qué? No podemos hacer, aparte de un cuadro de enfermedad profesional, donde digamos agente de enfermedad, donde se incluyen profesiones, porque ya sabemos que hay una mayor exposición, una mayor incidencia. Hay muchas. Aún queda mucho por hacer. Las vías de entrada. Bueno, las exposiciones cancerígenas, la mayor parte es por inhalación. Respiramos gases, vapores, humos, polvos y nieblas de agentes cancerígenos. Pero también por ingestión. Esto menos ahora, menos, pero sigue existiendo. ¿Por qué no fumamos en el trabajo? Porque el fumar en el trabajo era una vía de exposición para la no os imagináis la cantidad de agentes cancerígenos que estábamos inhalando cuando estábamos fumando en el trabajo. Pero por comer y beber en el trabajo. Si no cumplimos el Real Decreto, o si no está identificado el agente cancerígeno, bueno, estamos absorbiendo directamente el agente a través de la piel o a través de cortes o de pinchazos. No voy a entrar, porque yo quería daros una idea general y para ceñirme al tiempo, de la importancia del origen laboral. Hay un decreto 65 del 97, sobre todo los obsoletos, como decía Victoria, hay que darle una vueltecita también al decreto, y se está actualizando de forma periódica por con las directivas, ¿no? Pero que habla de, igual que os decía Victoria, hay una jerarquía en prevención, una jerarquía en las posiciones. Claro, para iniciar la jerarquía tenemos que identificarlos. Si no se identifican, no se evalúan, ni evitamos ni evaluamos. Y muchas veces la identificación pasa porque los técnicos de prevención a veces lo obvian, incluso a veces sabiendo, porque estarían obligados a hacer una serie de medidas preventivas que son costosas y no siempre las empresas están dispuestas a hacer. Pasaría evidentemente por evitar el riesgo, primero evitar, es decir, eliminar el agente cancerígeno, no lo puedes sustituir por un agente biológico, no lo puedes sustituir, porque si tengo que manipular un animal muerto, pues no puedes sustituir ese animal muerto por otro, ¿no? Pero los agentes químicos sí. Medidas técnicas, orientativas y finalmente las protecciones individuales. Pero digo que esto en algún momento, cuando tenéis aquí vuestro gato maravilloso, pues necesitáis usarlo, tenéis con quién asesoraros. Os decía antes, razones para intervenir. Aparte de los datos que ya os he dado, ¿no? Hay una parte que a mí siempre me gusta resaltar, lo habréis oído decir alguna vez. El cáncer ocupacional es un riesgo al que no nos exponemos de forma voluntaria y que es prevenible. En la escala de salud pública, esta matriz que tenéis aquí abajo, ¿un trabajador se expone voluntario o no? ¿Prevenible o no? En esta escala, el cáncer ocupacional está aquí, en una exposición no voluntaria y prevenible. Por lo tanto, tiene esta prioridad para la salud pública. No solamente para la salud laboral, sino para la propia salud pública. Luego hay desigualdades clarísimas en la exposición al cáncer. Fijaos, la desigualdad social, ¿vale? Y en el año 80 decíamos, hay 4 veces más cáncer entre trabajadores manuales que profesionales. En el 2005 hay 10 veces más cáncer entre trabajadores manuales que entre directivos y profesionales. Esto es una desigualdad social brutal. Fijaos, en el estudio que hizo en el Instituto Nacional en el 2019 decía, en 23 de las 27 profesiones de cáncer, estudios sobre ocupación, actividad económica, en 23 de las 26, el riesgo de mortalidad más elevado lo presentaron ocupaciones que incluyeran trabajadores manuales de menor cualificación. Social, desigualdad social, clarísimo. Otra desigualdad social en el cáncer, es que siempre que hablo de salud laboral tengo que hablar de género, porque si no,
no me encuentro bien. Si hablo de psicosociales, la de género. Bueno, porque más creo que es necesario, lo necesitamos. El cáncer ocupacional no se ha estudiado, los perfiles de exposiciones son muy diferentes, pero fijaos, cáncer de mama, no está en la enfermedad profesional. Nadie habla del cáncer de mama, estudiado al trabajo, hablamos del cáncer de mama, la revisión ginecológica, las variables genéticas, si tu madre, tu familia tiene antecedentes de cáncer de mama. Fijaos. Hay una relación entre el cáncer de mama y la radiación ionizante, campos electromagnéticos, plaguicidas, bifenilos, polifluorados. Hay en Finlandia, en Dinamarca, se indemnizaron a enfermeras que desarrollaron un cáncer de mama por el tema de los turnos. De hecho, la IA ya contempla este riesgo en el trabajo, sobre todo ligado al trabajo nocturno. ¿Por esto se habla en algún sitio? En ningún. Cáncer de ovarios, como os decía antes, amianto, cáncer de pulmón, mesotelioma, ya. ¿Y el cáncer de ovarios? ¿Dónde está? Es que no sé, siquiera se ha estudiado. ¿Vale? Cáncer de ovarios está presente en la exposición a amianto, en el diésel de gasolina, las solventes aromáticos, en el resto de peluquerías y a las herbicidas. Tampoco está presente en la prevención. La leucemia, en exposiciones a todo esto que os pongo aquí. Y luego profesiones, como os decía antes, peluqueras, agricultoras, tintorerías y trabajadoras del plástico de la equipa, también podemos asimilarlo y fueran nombres. Pero de esto no se habla en ningún sitio. O lo ponemos encima de la mesa, o si no, las mujeres siguen haciendo crecer y no hablaremos de ahora. Perfecto, me queda para la estrategia. Bueno, todo esto que estoy contando es verdad que está removiendo alguna conciencia. Es verdad que hay el marco estratégico en Europa, 2021, hablaba del compromiso de la Unión Europea para reforzar la lucha contra los cánceres relacionados con el trabajo. La revisión continua de la directiva de cancerígenos. ¿Cuánto vamos la quinta? ¿Ya me perdí quinta? ¿La sexta? Va a preparar la sexta ya. Estamos trabajando lo que decíamos antes. Bueno, pues se han incluido los reprotóxicos, se han incluido medicamentos peligrosos, hemos reducido los umbrales. En algunos casos están, en otros no, porque es europeo. En España ya tenemos algunas cosas un poco más decentes. Está trabajando. Y en España en concreto, y creo que es los 5 minutos que quedan, os sonará, o si no ya lo cuento yo, que hace nada, muy poco, se firmó la estrategia española de selección de trabajo, y acaba de enterar que la Canaria también se acaba de firmar hace nada. Espero que hayáis podido meter algo de cáncer, no sé, ¿os ha dejado? Sí, perfecto. Y aquí se habla de la necesidad de impulsar acciones en prevención ligado a agentes extranjeros. Concretamente, se centra mucho en sílice, radiacionamiento, reprotóxicos y medicamentos peligrosos. Hay un tema que me encanta, que es la firma de la Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer Profesional. Esta fue una de las más importantes, que si veis la estrategia, está como anexo 1, porque no querían el cuerpo de la estrategia. A mí, vale, no de compañía, pero está. Me da igual dónde, pero está porque hay que hacer acciones. Y hay un montón de actuaciones en esta agenda. El hándicap ahora es concretar acciones concretas. Es decir, la estrategia es el paraguas. Las políticas públicas, cuidado, porque son las políticas públicas del Estado y de todas las comunidades autónomas. Y de todos los agentes sociales. Es decir, que nos compete a todos. Al Estado, a Canarias, a comisiones, a UGT y a... Y habla de temas de información, habla de transposiciones. Hay un tema muy bonito de desarrollar un sistema de notificación y registro de sospecha del cáncer, de sospecha de cáncer de origen profesional, que aquí las comunidades autónomas tenéis un papel muy importante, es que dentro de nuestra comunidad autónoma desarrollemos el sistema de notificación de sospecha, de vigilancia y control, de mejora de la acción preventiva, de diagnóstico precoz. Si os fijáis, hay un montón de actuaciones en esta agenda nacional contra el cáncer. Sí es cierto que la estrategia tiene el peso que debería tener. Ahora veremos, ya como os decía, si somos capaces de trasladarla a las acciones concretas. De formación, detección precoz, formación de profesionales, la vigilancia postocupacional, que ahora solo está en amianto, extenderla a otros agentes cancerígenos. Me consta que está trabajando ya en el sílice, por ejemplo, desde el Ministerio de Sanidad, por ejemplo. En promocionar el conocimiento científico y epidemiológico, porque estamos muy todavía a niveles muy superficiales, hay que investigar mucho más tanto en el tratamiento como en la investigación de origen, ¿no? En Europa se investiga algo, en España vamos, como deciros, el viento de atrás, no, más atrás todavía, ¿vale? ¿Y qué se nos quedó?
y esto es una putada. Sí, digo la putada. Se nos quedó fuera un tema que lo vamos a llevar al diálogo social. Lo vamos a llevar, bueno, no lo hemos perdido porque además está en nuestro decreto 665, este de que hemos hablado hoy. El registro y la creación del registro de trabajadores expuestos. Es decir, esto fue imposible. Después de 18 meses de negociación, bueno, no os podéis imaginar las peleas, pero fue imposible incorporarlo. Pero hay un artículo 9 en este decreto que nos dice que tenemos que tener una lista actualizada de los trabajadores expuestos. Solo hay que desarrollar este artículo. Y eso es lo que le vamos a exigir al gobierno antes de que se acabe la legislatura. Vamos a ver si nos ponen los oídos o no nos los ponen. Ya os enteraremos. Porque además he visto que en países donde existe este registro, desde el año 79, como Finlandia, como Italia, o Alemania, el mero hecho de tener este registro estimula la adopción de medidas preventivas. Porque tengo trabajadores que pueden estar expuestos, los tengo aquí identificados con nombres y apellidos. Cuando desarrollan un cáncer, me puede ligar un tratamiento. Y eso estimula la actividad preventiva. Que aparte, el registro, aparte de la capacidad luego para resarcir el daño, que también tenemos derecho, o sea, nos han provocado un cáncer, tenemos derecho a resarcimiento. Además de eso, impulsa la actividad preventiva, que también es la parte. Y ya, una cosa que hay que tener en cuenta de cara a la prevención es el retorno al trabajo. Cada vez más el cáncer se cura, y muchos trabajadores recuperan y vuelven al trabajo. Entonces hay que hacer también desde la prevención un acogimiento de esa población de trabajadores para que su retorno al trabajo sea un retorno seguro, saludable, que además le permita, porque también es importante para las personas, pero es importante para las instituciones. Última reflexión, creo, un minuto, ¿vale? Nos encontramos, creo que es lo que he querido que trasladar, un enemigo peligroso, que sigue creciendo, el cáncer no más, que es prevenible, que está legislado, pero no lo reconocemos. O sea, no reconocemos nuestra responsabilidad diaria de la gente. Detrás de esto hay muchos intereses económicos. Esto no es baladí, o sea, no es casual. No porque no sepamos. Hay intereses económicos detrás. Solamente tenéis que ver la historia del amianto, de cómo se ha manejado el amianto en este país. Pero sigue siendo una asignatura pendiente porque es urgente actuar hoy, porque será la única forma de evitar los cánceres de mañana. No será. Y tenemos que aprender al menos de la historia que hemos tenido con el amianto en este país, en el que ahí también tenéis seguramente muchos amiantos como colectivos, como en vuestros colectivos, pero creo que es por eso actuar hoy para evitar los cánceres de mañana. O sea, no hagamos más víctimas y hagamos prevención en nuestro centro de trabajo. Y vuestra participación ahí es fundamental. Y ahí me quedo. Gracias y cualquier tema luego, ¿no? Vamos a pasar a hacer un descanso, un café. Por aquí a la salida hay un brindis. ¿Un brindis? Hay algún café.